poner. No puso, oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, gracias Señor, bendito sea el Señor. Hoy están saliendo las cosas muy bien, gloria a Dios, aleluya. Me pone contento cuando el sonido sale bien, cuando tenemos combinación, que la palabra puede estar puesta en su momento. La verdad que estamos gozosos y de verdad muy felices de poder contar con Dios. Que Dios esté de nuestro lado, amén. Amén. El Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Amén. Él pelea las guerras por nosotros, las batallas por nosotros. Y eso es maravilloso. Dios es grande, es temible, es amoroso, es misericordioso y estamos muy, muy felices de ser sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Samuel. Vamos a leer, que esto está en el capítulo 30, pero yo quiero leer primero, para que entendamos la historia, voy a leer el primer capítulo del versículo 27. Perdón, el capítulo 27, el versículo primero. Amén. Vamos a leer primero. Y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que me fugare a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me anda buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Amén. Así empieza esta historia que les voy a contar. Esta es el Samuel 30. Porque yo le expliqué que lo que nos vamos a referir es a Samuel 30. Pero estaba leyéndoles el capítulo 27 y versículo 1 para que nos centremos en la historia, para que entendamos. Lo que yo quería hacerles entender, que David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esto no era un pensamiento de Dios. Amén. Esto no era una decisión de Dios. Dios nunca le hubiera puesto esto, porque Dios sabía que no iba a morir en la mano de Saúl. Así que, ¿qué hizo David en este momento? Se equivoca, toma una mala decisión. Las decisiones malas luego nos traen consecuencias malas. Amén. Y David tuvo una consecuencia muy mala por esta decisión. David se escapa y va al lugar donde están los filisteos con el rey Aquís, se pone al servicio del rey Aquís, que era su gran enemigo, el gran enemigo de Israel. Los filisteos siempre fueron el enemigo más temible de Israel, fueron los que le hicieron la vida más imposible a Israel, ¿no? Y él escapa de Saúl y toma esta decisión equivocada. No era un pensamiento de Dios, el pensamiento: voy a morir en las manos de Saúl, porque él no moría en las manos de Saúl. Con nosotros que conocemos la historia sabemos que David no murió en las manos de Saúl. Pero a veces nosotros tenemos esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos hacen tomar decisiones malas. Dice la palabra: engañoso es el corazón. Amén. Que no tenemos que hacerle caso al corazón. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que no tenemos que hacerle caso a los impulsos de los sentimientos. Muchas veces los sentimientos nos engañan, nos hacen caer en trampa, porque los sentimientos es del alma y el alma está manejada por la mente y la mente la maneja el enemigo, no la maneja Dios. Nosotros tenemos que, ¿por qué decimos que se congreguen? ¿Por qué pedimos? O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Pero nosotros somos los voceros, ¿no? Los que estamos transmitiendo estas cosas. ¿Por qué el Señor dice orar sin cesar? Estábamos estudiando los otros días que orar sin cesar, es orar todo el día, estar siempre buscando a Dios, siempre, aunque estés lavando platos, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, buscando a Dios. ¿Por qué el Señor nos aconseja esto? Para que las decisiones sean en el Espíritu, para que las decisiones sean tomadas por el Espíritu Santo, para que las decisiones que tomemos, en cual sea la decisión que tomemos, la tomemos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él no tomó esta decisión guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca le hubiera puesto un pensamiento de mentira.
El Espíritu Santo nunca le habría dicho, sí, mira que está tremendo este Saúl, vas a caer en las manos de Saúl. Eso no, eso lo asustó. El temor hizo que él tomara una decisión mala. Muchas veces nosotros tomamos decisiones malas por temor, por miedo, por lo que va a pasar, por el que dirán. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por el que dirán? Mis hermanos, mis hermanas, eso no es bueno. Eso no son decisiones tomadas en el espíritu. Las decisiones del miedo, las decisiones del temor, las decisiones del que dirán, de las decisiones equivocadas, esas decisiones nos hacen equivocar. Amén. El Espíritu Santo siempre nos va a dar las decisiones buenas. Bueno, ¿qué les cuento? Él tuvo que pasar, David, luchando contra gente que peleaba mucho con el rey Aquís, contra los filisteos, empezó a rodear toda la parte de Israel, hasta que llegó que el rey Aquís quiere pelear con Israel. Y acá venía una historia, porque David era el elegido, el escogido, ya tenía la unción, el Señor ya lo había ungido como rey de Israel. ¿Cómo iba a ser? Y saben, él seguía en el error, seguía insistiendo, le decía aquí, yo quiero ir a pelear, sí, yo voy a ir a pelear, llevo a mis 600, porque él se fue con 600 hombres, con sus familias, sus mujeres, sus hijos, se fue a vivir al lugar de los filisteos, al lugar del enemigo. Y nosotros muchas veces en los errores nos vamos a vivir con el enemigo, nos vamos al lugar del enemigo, estamos con el enemigo. No estamos como Dios quiere que estemos. ¿Amén? No estamos en el lugar. Por eso muchas veces nosotros las bendiciones no nos llegan, porque estamos en el lugar equivocado. O sí, en la misericordia, porque miren, estuve leyendo esto y me encantaría que todos lo pudieran leer, capítulo 27, 28, 29 y 30 de Primera de Samuel. Es maravilloso leer la misericordia de Dios. Aunque David estaba equivocado y quería ir a la guerra, ¿sabe qué hizo el Señor? Les puso en el corazón de los jefes de Aquís que no querían a David peleando con ellos. No vamos a atacar a Israel porque dice, este es uno de los israelitas. Y si en el medio de la batalla nos atacan a nosotros, nos matan a nosotros, le dice, entonces Aquís dice, bueno, mirá, Aquís dice, yo mira, te tengo confianza, confío en ti, pero mis jefes no quieren, así que volvete. Miren la misericordia de Dios. Tardaron 3 días en regresar a la ciudad de que ellos habitaban, a la ciudad de Siclag, y entonces cuando llegaron la vieron que estaba prendida a fuego. Su ciudad, la ciudad donde vivían, habían dejado a sus mujeres, a sus hijos, estaba por los amalecitas, entraron, se llevaron a todos cautivos, no mataron a nadie, pero incendiaron a toda la ciudad. Fíjense el error hasta dónde nos lleva. Fíjense cómo una pequeña decisión mal tomada nos lleva, pero la misericordia de Dios está siempre. Porque David le prohibieron ir a pelear con Israel, primero porque Dios no le iba a permitir que peleara con sus propios hermanos. No iba a permitir el Señor que David, el próximo rey de Israel, peleara contra Israel. Eso era imposible. Así que Dios tramó toda esta historia para cuidarlo, para protegerlo. Fíjense la misericordia de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios está ahí para que mayores cosas peores no nos pasen. ¿Amén? Ahora, los amalecitas habían quemado todo esto. Y ¿saben? Los 600 hombres lo querían apedrear a David. Le decían, por culpa tuya que nos trajiste acá, mira lo que han hecho esto. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros por culpa tuya, por tu culpa? ¿Cuántas veces? Porque nosotros nos equivocamos. ¿Amén? Tomamos decisiones, recuerden, las decisiones tienen que ser en el espíritu. No puede ser tomada en los sentimientos, en lo almático, sino tiene que ser en el espíritu. Miren, una cosa que el Señor me enseñaba, el espíritu sana. ¿Saben? Cuando nosotros estamos bien con el Señor y nos llenamos del Espíritu, nuestra salud cambia, nuestra vida cambia, todo para bien.
todo para bien. Cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu, no hacemos los deseos de la carne, no estamos complaciendo a la carne todo el tiempo, que si la carne quiere esto, que si la carne quiere aquello, que si esto, que esto me parece. Por eso, cuando hablamos de los trabajos, estamos hablando de cuidado. Cuidado, entendemos y sabemos que todos tenemos que trabajar para ganar dinero, porque de eso se trata y tenemos que vivir con algo, pero siempre en oración, siempre pidiéndole al Señor la guía, porque luego cuando nos equivocamos, no entramos en un berenjenal que no podemos salir, como le pasó a David en esta historia. Hasta que ¿saben qué hizo David? En el capítulo, dice David, se angustió muchísimo porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Saben cuál es esto? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, y yo la primera, que lloramos hasta no dar más. Lloramos hasta que no tenemos ni lágrimas. Yo no sé si vuestros corazones alguna vez vivió esto, pero yo lo he vivido. Llorar hasta que no podés ni tener una lágrima más, de tanto que lloraste, de tanto que estás sufriendo. Estos hombres estaban sufriendo eso, esta amargura. Dice, y cada uno por su hijo y por sus hijas. Claro, lloraban amargamente porque no sabían ni lo que le iban a pasar, si las iban a violar, si las iban a matar, si iban a hacer cosas con sus hijos y sus hijas y sus esposas, que ellos amaban. ¿Amén? Y por eso lo querían apedrear. Y dice, y más David, ¿qué hizo David? Ahí es como cuando volvemos en sí, ¿no? Es cuando despertamos, cuando decimos, no, para, que tengo un Dios de poder. ¿Qué estamos haciendo que no pedimos la guía de Dios? Porque David estaba sin pedir la guía de Dios, pero ahí se fortaleció y pidió a Dios. ¿Amén? Y Dios, él le pregunta a Dios, ¿qué debo hacer? Primero le pide al sacerdote que le traiga el efod, es una prenda del atuendo del sacerdote, ¿no? Donde tenían las piedras pegadas ahí. Y él pidió. Esto significa muchas veces uno tiene que ir a pedir consejo a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Muchas veces uno tiene que... Él pidió al sacerdote su bendición, la vestimenta del sacerdote para hablar con Dios. ¿Ven? Y esto quiere decirse que muchas veces tenemos que ir en situaciones así, pedir el consejo, hablar con el siervo y la sierva de Dios. Siempre Dios te va a guiar con la persona que tengas que hablar. ¿Amén? Con la persona que te esté guiando espiritualmente, para llevarte a la altura del Señor, para que Dios pueda contestarte. ¿Amén? Dice que él le pidió al Señor y el Señor le dijo, ve por ellos porque te los voy a entregar, nadie le va a hacer nada, vas a recuperar todo y aún mucho más. Y saben, así lo hicieron, así fueron y esta historia terminó, pero hubo una enseñanza en esta historia. David aprendió que nunca más tenía que hacer las cosas por su cuenta. Las veces que decidió David por el corazón, por los sentimientos, le fue mal. La otra vez fue con Betsabé, que se fijó, que miró sus ojos, que no fue a la batalla, que estaba en un lugar que no tenía que estar. Amén. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y Dios quiere que sepamos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de Él para ser guiados por el Espíritu. Para ser guiados por el Espíritu y poder tener el buen resultado de las cosas. Las decisiones buenas, las decisiones... ¿Qué nos dice el Señor? No nos cansemos de hacer el bien, hagamos el bien a todos, no a los que queremos. Nosotros, yo sé que muchas veces nosotros defendemos a la familia, defendemos a los nuestros, pero el Señor dice a todos, no solo a eso. ¿Saben? El Señor Jesús nos enseñó que hasta el enemigo, ¿amén?, hasta aquellos que nos hacen daños, aún les tenemos que ayudar. Pero tenemos que ser astutos en el tiempo del Señor y guiados por el Señor. Ninguna decisión tomemos sin antes consultar con Dios. Sin antes decirle, papá, ¿qué te parece? Mira, quiero hacer esto, o voy a ir por tal lado, o este trabajo, o esta pareja, o esta situación que me sucede. Padre, ¿qué debo hacer? Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a contestar. Cuando el Señor ve que nuestro corazón lo primero que quiere es buscar la guía de Dios, Dios va a dar la guía.
Amén. En un orden, porque en este tiempo no tenemos esos sacerdotes, pero sí tenemos personas, hombres, mujeres, que Dios pone para eso. Amén. Para que oren por nosotros, para que a través de ellos nos guíe el Señor. Amén. Y lo más hermoso, como venimos hablando en todo este tiempo, es ser obediente. Si alguien, hoy justamente hablábamos con los chicos, que cuántas veces el Señor le dijo no a esto, y ellos hicieron no a esto. Pero si ellos hubieran hecho sí a esto, les hubiera ido mal. Amén. Hay que saber que tenemos que ser obedientes. Yo ministro mucha gente y veo muchísima gente equivocada. Veo muchísima gente que viene y me dice, sí, pero lo que pasa es que quieren hacerlo a la manera de ellos. La manera de ellos, los sentimientos, la carne, y no es lo que Dios quiere. Amén. El Señor es espíritu y siempre lo va a hacer mediante el espíritu. Amén. Nosotros portamos al Espíritu Santo, como decía la canción, mora en nosotros el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres dignos de ser llamados hijos de Dios. Seamos hombres y mujeres capaces de poder enfrentar cualquier situación, pero desde el Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu? Vamos a leer Gálatas. Aleluya, Señor, bendito sea. Gálatas 5:22. Miren cómo actúa el Espíritu, de qué manera y cómo nos va a guiar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los de la carne, los de los sentimientos, son egoísmo, envidia, soberbia, ira, enojos. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que dice acá los frutos de la carne. Vamos a leerlo, así nos queda bien clarito. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que por hacer este tipo de cosas nosotros nos perdemos de ir al reino de Dios, pertenecer al reino de Dios, y encima vivimos equivocados, vivimos frustrados. Nosotros somos personas que hemos pasado por muchas desilusiones amorosas, hemos pasado por desilusiones económicas, hemos pasado por desilusiones familiares, hemos pasado por muchas desilusiones por causa de nuestras malas decisiones. Y es hora de que comencemos a hacerlo en el Espíritu. No es difícil. Sé que muchos dirán, pero pastora, ¿cómo se hace? Como te enseñé. Ora al Señor, que alguien te guíe y que te lleve a la voluntad del Padre. Quizás no te guste lo que te diga el Padre en el momento. Quizás no te guste, porque a veces la decisión nuestra es contra el Espíritu. Y quizás lo que nos digan en el Espíritu no nos guste, pero tenemos que obedecer. Amén. Porque aunque no nos guste, terminaremos dando gracias y glorias a Dios haber tomado la decisión correcta. Amén. Gloria a Dios. A ti también te digo, toma la decisión correcta. Yo sé que tú estás mirando esto, toma la decisión correcta. Deja de equivocarte. Te has equivocado, has tropezado con esa piedra muchísimas veces. Es hora de que ya no tropieces más con la misma piedra. Es hora de que ya decidas por el Espíritu. El Espíritu Santo te va a llevar a la felicidad que estás buscando, te va a llevar al sitio que tanto anhelás y querés, te va a traer la persona que tanto deseas, pero deja al Espíritu Santo obrar en ti. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y como siempre te digo, ayúdanos, Señor, porque no podemos solo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, ayúdanos a ser obedientes al Espíritu Santo.
Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.